Buen día para todos y todas. Reciban un abrazo en Cristo Jesús, un abrazo de paz y bien, deseando que el Dios Madre y Padre, Dios de la vida, nos acompañe en esta jornada. Vamos a comenzar este tiempo reflexionando acerca del Evangelio en el texto de Lucas 5, versículos 12 y 13. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Amén. Y esto es palabra de Dios. Los textos del Evangelio son ricos de los Evangelios son ricos en mostrarnos los milagros de Jesús. Y eso nos genera una dificultad, porque podríamos confundir al Señor Jesús con un taumaturgo. Un taumaturgo era para aquella época una especie de milagrero, una persona que iba haciendo milagros. Era una práctica común. Podríamos decir que se trataba de alguna clase de medicina. Por eso, en ese entonces, las enfermedades eran relacionadas con demonios. Y no que se trataran de posesiones demoníacas como tal, sino que era la explicación que se daba por una creencia popular, por cultura. De la misma forma, como no había una ciencia médica, habían estas personas, milagreros, personas que venían sanando a las personas, a los enfermos. Y nosotros pudiéramos confundir o creer que el Señor Jesús es Dios por hacer estas cosas. Y no es así. Lo divino de Jesús no está en hacer milagros de sanidad, porque como hemos dicho, era una práctica común en estos tiempos. ¿Qué es entonces lo que nos dice que Jesús es Dios? Pues es su capacidad de acercarse a la gente, de tener empatía. Cuando este leproso le pregunta: si quieres, puedes sanarme, él dice: quiero. Y el Señor dedica su vida a sanar, a alimentar, a enseñar. Pero más que sanar, en este caso del leproso, la enfermedad de esta persona, lo que el Señor está haciendo es reivindicando a esta persona. Una persona que había sido excluida socialmente porque, como hemos dicho, las enfermedades se asociaban al pecado, que era por una causa. Recordemos el texto donde frente al ciego le preguntan: Señor, ¿pecó este o sus padres? Y él dice: no, sino que es para la gloria de Dios. De la misma forma, se atribuían las enfermedades o estos padecimientos o dolencias a pecado o a maldiciones generacionales. Pero el Señor viene a sanar, a reivindicar, pero más que sanar el cuerpo, sanar el alma, sanar las mentalidades de las personas, enseñándoles que no tiene que ver esto, que eran causas médicas, que no tiene que ver esto con una maldición o con un pecado. Esa es la labor que viene haciendo el Señor Jesús, y en eso consiste su divinidad también, en querer sanar la mentalidad de las personas, en querer reivindicar a la persona del leproso que había sido separado, que había sido excluido. Hoy en día hay nuevos leprosos y leprosas en nuestro mundo, y nuestra labor es, como el Señor Jesús, reivindicar a aquellas personas que han sido rechazadas, que han sido separadas. Nuestra labor, antes que sanar el cuerpo, es sanar la mente y el alma de esta sociedad, que necesita abrirse y reconocer la dignidad que hay en otros y otros, más allá de las posibles dolencias o las condiciones que puedan haber padecido o elegido. Por eso, Señor, te damos gracias y te pido, Señor, que hagas de
nuestra iglesia una iglesia que sane al oprimido, que sane al enfermo, pero también ayúdanos a ser sanos en nuestras mentes, a sanar los corazones y abrirnos a todo lo bueno, a lo digno. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén.